¿Cuántos están preparados para estudiar Primera Tesalonicenses? Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias allá en Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Estamos terminando este libro y hemos disfrutado mucho sobre este libro y ojalá que han aplicado, aprendido y han guardado estos versículos en su corazón. Estamos en capítulo 5, vamos a estar estudiando esta segunda parte, la voluntad de Dios, parte 2, la voluntad de Dios para ti, parte 2. La semana pasada nosotros hablamos sobre la voluntad de Dios para ti y vimos la primera parte de estos versículos y ahora vamos a ver la segunda parte y seguir aplicando y viendo la voluntad de Dios para nosotros. Vamos a leer ahí sentados versículo 19 hasta versículo 22. Salud. Versículo 19 al versículo 22. Igual como la semana pasada, son versículos cortos. Pablo en el final de muchos de sus libros termina con una exhortación fuerte para la iglesia. Otra vez aquí en Tesalónica está dando unas exhortaciones fuertes para estos cristianos y dice ahí empezando en versículo 19, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Señor, te necesitamos esta tarde. Orando, Señor, que podemos seguir tomando estas exhortaciones para nuestra vida, sabiendo que Pablo estaba escribiendo a estos cristianos en Tesalónica, pero también son exhortaciones para nosotros hoy, que podemos entender tu voluntad para nosotros, como la semana pasada. Otra vez esta tarde seguimos viendo lo que tú deseas para nosotros en nuestra vida. En esta parte número 2 de estos mensajes, Señor, que tú nos enseñe que podemos abrir nuestros corazones para entender el corazón de Pablo, el mandato de Dios. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Si tú dices que es la voluntad de Dios para mí, aquí en capítulo 5, claramente Dios nos enseña que es la voluntad de Él para nosotros. Por eso he puesto como título la voluntad de Dios para ti, parte 2, porque es una continuación de la semana pasada. Pablo en estos versículos está exhortando a estos cristianos cómo caminar en obediencia. Es para nosotros también, tenemos que caminar o vivir en obediencia al Señor desde el momento que nos levantamos hasta que llegamos a dormir. Estamos y debemos estar viviendo en obediencia a Dios. Obviamente Pablo quería ayudar a estos cristianos, a esta iglesia, a agradar a Dios. Pablo deseaba que los cristianos maduren espiritualmente. Pablo deseaba que la iglesia sea saludable. Pablo deseaba que cristianos estén preparados para la venida de Jesús. ¿Cuántos están preparados para la venida de Jesús? Amén. La semana pasada vimos capítulo 5, versículos 16 al 18, y pues vimos 3 acciones para nosotros. Siempre gozoso, siempre orar y siempre dar gracia a Dios. No sé si han practicado eso esta semana, pero es algo que debe existir en nuestra vida cada día. Siempre está gozoso. Yo este fin de semana tuve que practicarlo. Dios me probó a mí sobre algunos eventos, no voy a mencionar.
eso ahí. Y los momentos que sábado tenía que venir cada 2 horas para verificar, y le dije a Ida, cuando está en la iglesia, no te preocupes, hay ruido, estamos llenando el bautisterio. Y pues yo venía cada 2 horas, pues asegurarme que todo siga bien. Y llegué como a las 6 y vi las primeras gotitas que estaba saliendo. Y dije, está bien, no va a hacer nada. Y llegué a las 9 y las gotitas se aumentaron y otro lugar empezó a dar gotitas. Y pues dije, confiando en el Señor. Y cuando llegué a las 5, pues fue otra historia. Fue mucho más que una gotita. Todo el bautistero, casi todo se vació completamente, y pues agua tiene que ir a un lugar y llenó toda la plataforma, y afuera cuando llegué afuera vi todo mojado allá en la acera. Yo ya sabía que algo ha pasado, y tuve que tener gozo en ese momento y orar y dar gracias porque podía ser peor. Tú dices, ¿cómo podía ser peor? Pues todos los 400 galones podía venir aquí en el templo, pues solamente una parte aquí a frente. Mayormente todo salió hacia afuera, debajo de la plataforma y por la pared y abajo en el garaje. Siempre las cosas pueden salir peor, pero nunca se olviden estos 3: siempre gozoso, siempre orar y siempre dar gracias a Dios. Pero Pablo sigue con estas acciones, o podemos decir mandatos de Dios para nosotros. Y como en otras cartas, Pablo terminaba sus cartas dando exhortaciones como rápido, pero peligroso, en el sentido que son fuertes. Vemos aquí los versículos son cortos y empieza con no, que es un mandato. Y pues le da fuerte a ellos para terminar esta carta. Y quiero ver los últimos 5 mandatos de Dios para nosotros, para esta tarde. La semana pasada, siempre gozoso, siempre orar, siempre dar gracia, estaba enfocado más en los creyentes, en nosotros. Esta tarde vemos que Pablo está dando estos últimos 5 mandatos que va más sobre la iglesia. Ahí nosotros también podemos tomarlo en las 2 diferentes situaciones, pero más lo vemos en la iglesia completa. Vamos a empezar ahí en número 1. No apaguéis al espíritu. Mis puntos vienen exactamente de los versículos. Cada punto tiene que ver con el versículo. Número 1, no apaguéis al espíritu. Mira lo que dice en versículo 19. No apaguéis al espíritu. Vamos a reconocer que esto es un mandato bíblico. Esto no es una opción para nosotros como cristianos. Dice la palabra no es un mandato, viene de Dios, aunque Pablo está hablando a estos cristianos, es inspirado por Dios por medio del Espíritu Santo para nosotros. No apaguéis al espíritu. La palabra apagar en este sentido, y cada vez que se utiliza la palabra apagar en la Biblia, está hablando de reprimir el fuego. Y pues el fuego se puede apagar utilizando agua, ¿verdad? Si hay un fuego en su casa, el otro día, el miércoles pasado, había un fuego grande aquí en Balboa, y cuando vi el humo, fue un momento antes del servicio, yo dije a los niños, para el techo, y corrimos al techo porque somos averiguados y queremos ver todo, y le llevé al techo y la casa estaba completamente en fuego, el fuego estaba harto y los bomberos venían, nosotros mirando todo, y vi a Alex esta mañana. Le dije, Alex, esta no fue tu casa, ¿verdad? Porque él vive allá atrás. Y pues dijo que fue la calle después de él. Y pues es un fuego. Y pues nosotros podemos apagar el fuego. Si no hay, o si le pone fuego o le pone agua, pues va a apagarse. Si niega el
oxígeno, pues también se va a apagar. Y Pablo está diciendo, el mandato es que no debemos apagar el fuego. No apaguéis al espíritu. Déjame explicar lo que realmente significa, porque nosotros como cristianos apagamos el espíritu a veces sin darnos cuenta. Pues apagar el espíritu significa no impedir la obra o el fluir del Espíritu Santo en la vida de un creyente. En otra palabra, cuando el Espíritu Santo quiere hacer algo en nuestra vida y nosotros negamos y no escuchamos lo que el Espíritu nos manda a hacer, estamos apagando. Estamos diciendo, no, Espíritu, no quiero escuchar. En un sentido, estamos apagando el fuego. Estamos apagando el Espíritu. Apagar el Espíritu es ignorar, descuidar o resistir la guía, la dirección y las manifestaciones de Dios en nuestra vida. Si nosotros miramos esa definición, ¿cuántas veces en nuestra vida nosotros apagamos al Espíritu? ¿Cuántas veces ignoramos cuando el Espíritu nos habla? ¿Cuántos descuidamos a resistir la guía cuando el Espíritu Santo dice, haga esto, no vaya allá, no haga esto? La dirección. Pues yo creo que yo soy culpable también de a veces no escuchar el Espíritu. Y hermanos, cuando tú digas no al Espíritu, que realmente está diciendo no a Dios, porque el Espíritu es Dios y Dios es Espíritu y son un Dios en tres personas, estamos diciendo que no, estamos apagando el Espíritu. Apagando el Espíritu es cuando no prestamos atención a su voz, a la voz del Espíritu, haciendo lo que nosotros deseamos. Cuando el Espíritu te habla, haga esto, y nosotros deseamos hacer lo que a mí me da la gana, estamos apagando el Espíritu. Mientras que nosotros estamos hablando sobre esto, quiero que examine su vida a ver si en este momento tú estás apagando el Espíritu. Apagando el Espíritu es cuando desobedecemos la voluntad de Dios y rechazamos su dirección. Es cuando menospreciamos su palabra, la palabra de Dios. Es cuando vivimos en pecado, estamos apagando el Espíritu. Es cuando vivimos en enojo. Vamos a llegar un poquito ahí personal. Cuando vivimos con enojo en nuestra vida, no debemos vivir en esa manera. Y cuando vivimos enojados con otro, estamos apagando el Espíritu. Aun cuando vivimos en amargura y no queremos perdonar. Dios nos manda a perdonar a otros, Él nos perdona a nosotros. Y cuando tú dices, yo no voy a perdonar a esa persona, tú estás apagando el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo te dice, vaya a la iglesia, y tú dices, no. Empezamos a dar excusas. Cada vez que el Espíritu Santo te enseña, te dice, haga esto porque esto agrada a Dios, y nosotros negamos, y nosotros decimos que no al Espíritu Santo, a la palabra de Dios, pues estamos apagando el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo dice, lee su Biblia, y tú dices, no tengo tiempo, está apagando el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo te avisa sobre el pecado, no vaya allá, no haga ese pecado, y tú ignora y entra en el pecado, está apagando el Espíritu. Cuando el Espíritu Santo te dice que dé su diezmo y no robe a Dios, y tú le dices, pues tengo que pagar mis biles, está apagando el Espíritu. Nosotros también podemos apagar la obra del Espíritu en nuestra iglesia. Ahí estaban unos ejemplos de nosotros como creyentes diciendo que no al Espíritu, pero aún la iglesia, nosotros como iglesia podemos apagar la obra del Espíritu Santo. Cuando hay pecado en la iglesia,
y no se confronta, pues estamos apagando la obra del Espíritu en la iglesia. Cuando hay apatía en la iglesia, estamos apagando la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Cuando nosotros no estamos predicando la verdad, estamos apagando el Espíritu en la iglesia. Cuando no estamos llevando el Evangelio a nuestra comunidad. Cuando la iglesia no quiere salir, la iglesia no quiere compartir, no tiene un deseo para llevar el Evangelio, pues estamos apagando el Espíritu, la obra del Espíritu en la iglesia. Cuando hay chisme, cuando hay división, cuando hay conflictos en la iglesia, estamos apagando el Espíritu. Hermanos, lo que Pablo está diciendo es que es bien peligroso cuando apagamos el Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestra iglesia. Es importante que nosotros no apagamos el Espíritu. Las consecuencias de apagar el Espíritu Santo, porque hay consecuencias. Dios no va a permitir que tú apagues el Espíritu sin darnos consecuencias sobre eso. La consecuencia de apagar el Espíritu Santo es la incapacidad de vivir una vida de piedad. Estamos evitando que podamos vivir una vida que agrada a Dios cuando apagamos el Espíritu. Hermanos, tú y yo conocemos que necesitamos el Espíritu Santo que vive en nosotros obrar y enseñarnos y guiarnos. Y cuando apagamos el Espíritu, estamos diciendo, yo soy importante, yo voy a hacer lo que me da la gana y no necesito el Espíritu Santo. La consecuencia es que nos evita, es la incapacidad de vivir una vida de piedad. La consecuencia de apagar el Espíritu, no solamente en nuestra vida, pero también en la iglesia, es la pérdida de la paz. No hay paz en nuestra vida. La consecuencia es menor interés en la Biblia. Cuando nosotros empezamos a apagar el Espíritu Santo constantemente, y ya estamos acostumbrados de apagar el Espíritu, lo que viene en nosotros es menor interés de la Biblia. Ya no queremos aprender, una falta de motivación para las cosas espirituales. Tú vas a sentir que te falta algo, vas a sentir que no está conectado con el Señor porque seguimos diciendo que no, y pues nos lleva a esas consecuencias. Las consecuencias es perder la capacidad de resistir el pecado. Perder la capacidad de resistir. Ya no estamos resistiendo el pecado, más estamos aceptando el pecado. Estamos practicando el pecado. No me molesta el pecado cuando seguimos apagando el Espíritu. Ojalá que tú veas durante estos detalles que es peligroso apagar el Espíritu. Es posible que hay algunos aún en este grupo esta tarde, que ya ha estado practicando en apagar el Espíritu Santo en su vida. Si Dios ya te está hablando, está enseñando esta tarde, pues en el final va a poder hablar con Dios y confesar y dejar que el Espíritu Santo empiece otra vez a trabajar en su vida, porque nosotros la necesitamos. Número 1, no apaguéis al Espíritu. Número 2, no menospreciéis las profecías. Versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Qué buenos puntos yo tengo, ¿verdad? Yo pasé mucho tiempo en esos puntos. La palabra menosprecia significa ver a alguien o algo menos de lo que se merece. Significa despreciar algo, y Pablo está diciendo no desprecia o menospreciáis las profecías. Pablo en este versículo dice, no vamos a ignorar la importancia de los mensajes que provienen de Dios a través de la profecía. Nosotros hablamos sobre eso esta mañana. Profecía en el Antiguo Testamento fue ellos
profetas que daban profecías sobre el futuro. Profecía en el Nuevo Testamento es proclamar, anunciar el Evangelio, en otra palabra, predicar. Y pues aquí en el Nuevo Testamento está diciendo, no menospreciéis las predicaciones. La persona que está proclamando, está enseñando, dé valor a las predicaciones. Esté atento a las predicaciones. Esté aplicando las predicaciones. Estén aplicando y recibiendo. No menosprecie cada vez que tú vengas a la iglesia, el domingo por la tarde, por la mañana, martes, miércoles. Tome cada mensaje, guárdalo y da atención a lo que Dios está diciendo. Muchos menosprecian, desprecian o despreciar el mensaje, no le da lo que se merece, lo que Dios está diciendo, y pues no aplicamos lo que Dios nos da. Su propósito mayor es la predicación, tenemos que escuchar, y Pablo está diciendo no ignorar las manifestaciones del Espíritu. No menospreciéis, está conectado con no apaguéis el Espíritu Santo. Los dos van juntos, aquí los dos. No apaguéis el Espíritu Santo y también esté atento a la predicación que también está involucrado el Espíritu Santo. Esta frase aquí es una advertencia para tomar en serio los mensajes inspirados por el Espíritu Santo. Eso es no solamente las predicaciones, pero es también escuela dominical. Cada vez que la Biblia se abre y la Biblia está predicada o enseñada, es una manera que nosotros tenemos que escuchar. Muchos creyentes vienen a la iglesia y rechazan las predicaciones. Vienen y no están atentos. Vienen y su mente está en otro lugar y no está apreciando que esta es la palabra de Dios y Dios nos está hablando a nosotros y tenemos que escuchar y obedecer. A veces vienen a la iglesia y no están dando atención porque se predica sobre el pecado y no quieren dejar el pecado que están practicando, pues no quieren escuchar. No les gustan las predicaciones porque habla del infierno, habla del pecado, habla de diezmo y cierran sus ojos o sus oídos en esas predicaciones. Y cuando el Espíritu Santo les habla por estas predicaciones, estas proclamaciones, y no escuchamos y no obedecemos, estamos menospreciando las profecías. Recuerda, profecía es proclamando la palabra de Dios. Vamos a recordar que la palabra o la Biblia es palabra de Dios. Nosotros conocemos 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por ¿quién? Dios. Y la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es importante, hermanos. Y Dios lo ha permitido para enseñarnos, para castigarnos, para corregirnos, para que vivimos una vida que agrada a Dios. Otro versículo que va con 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, es 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Había muchos que creen que esta Biblia es escrito por hombres y en un sentido son 40 hombres que escribieron la Biblia, pero lo que tenemos que conocer que fueron inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dijo que escribir a ellos para que tú y yo tengamos este tremendo libro, la palabra del Señor. Por eso no debemos menospreciar las profecías o la palabra de Dios. Número 1, no apaguéis el Espíritu. Número 2,
no menospreciéis las profecías. Número 3, examinarlo todo. Mira versículo 1, o versículo 21, la primera parte. Examinarlo todo. Es interesante que después que él dice, no menospreciéis la palabra, las profecías, ahora nos dice que cuando estamos escuchando la Biblia y cuando estamos escuchando las predicaciones, examinarlo todo. Quiero que estén atentos a esto porque es algo importante que muchos cristianos no están haciendo. Los que están viendo predicaciones en YouTube y televisión y radio, tenemos que examinarlo todo, cada palabra, para asegurarnos que lo que está predicando es la palabra de Dios. Hay iglesias que no están predicando la palabra y tenemos que examinarlo todo. Examinar implica poner algo a prueba. Eso que estamos haciendo. Tú lo estás haciendo ahora mismo. Y cada servicio, no importa quién está acá arriba predicando, aún yo siempre pido, examine todo que yo estoy hablando. Nunca diga que pastor dijo esto. Pues yo solamente estoy repitiendo lo que dice la Biblia, son palabras de Dios. Pero tenemos que examinar que yo y William Feliciano y César y Evelio y Carlos, que estamos pues predicando lo que está en este libro. Y si no, pues corran lo más rápido que tú puedas fuera de la iglesia. Tenemos que examinarlo todo. Todo en nuestra iglesia. No solamente en las predicaciones que vemos online, pero aquí dentro de nosotros. No piense que pues los predicadores son buenos aquí. Yo voy a tomar en cuenta que ellos lo que están diciendo es correcto en todo momento. Yo puedo hacer un error en interpretando la Biblia y pues es importante que cuando terminamos que tú veas los versículos, aún mientras que estamos en la predicación, a verificar que lo que estoy diciendo está en el contexto del pasaje y que no suena como locura y que no me estoy inventando algo. Tenemos que, y yo creo que estamos haciéndolo bien ahora, pero tenemos que, a veces los que vienen a predicar y los que invitamos, pues tenemos que estar cuidado con eso. Había un pastor que estaba empezando y empezó a invitar otros pastores de otras religiones a su iglesia. Fueron amigos de él y cuando invitaba el pastor que vino a su iglesia, pues no estaba preparado y no tenía notas y empezó a hablar cosas que no eran verdad y como era su amigo, estaba ofendido la persona que predicó porque el pastor dijo, no venga más, porque lo que tú estabas diciendo hoy no se encontraba, no era algo que no usaste un texto y muchas iglesias hoy en día, si tú ves predicaciones y las iglesias más modernas en un sentido, pues ellos leen un versículo y nunca regresan otra vez a ese versículo. Y pues dicen palabras bonitas, pero no hay un fundamento, no hay algo que realmente está entrando y está mirando palabra por palabra los versículos y pues tenemos que estar atentos. Hermanos, mis palabras no significan nada. El poder no está en mis palabras, el poder está en este libro. Y pues lo más tiempo como nosotros hacemos que pasamos una gran porción mirando, los ojos mirando hacia abajo a los versículos, pues lo más poder estamos recibiendo. Por eso queremos siempre estar mirando los versículos, porque poder estar aquí, no en compartiendo historias y tomamos 15 minutos en una historia que realmente no va a darnos provecho, nos va a hacer a reír, está bien, pero en el final no estamos recibiendo algo de poder de la palabra de Dios. Y pues por eso Pablo dice examinarlo todo. Pero en el momento que esta iglesia empieza a predicar algo diferente, pues yo voy a ser el primero que voy a correr, ustedes detrás de mí pues pueden correr también. Examinarlo todo significa evaluar cuidadosamente.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Tú estás evaluando cuidadosamente las palabras, los versículos, la predicación, para asegurarnos que estamos en la línea donde Dios desea exactamente lo que está diciendo. Examinarlo todo significa investigar con diligencia. Es lo que estamos haciendo. Investigando a ver si este es versículo correcto. Examinarlo todo significa discernir la verdad. Examinarlo todo significa escudriñar las enseñanzas. Ahora, no es que tú estás cuestionando todo. Todo lo que el pastor está diciendo, está escribiendo, oh no, yo voy a cuestionar cada palabra. A veces la persona no acepta toda la información, enseñanzas y está cuestionando cada punto que realmente no tiene que examinar, es solamente para cuestionar a lo que está, la persona que está enseñando. Pero no acepte toda la información, enseñanzas o mensajes ciegas. Tenga sus ojos, oídos abiertos, esté pendiente. No diga que es un pastor, estudió y tiene un doctorado y pues todo lo que está diciendo es correcto. La palabra de Dios es correcto, es la verdad y tenemos que seguir la verdad. Igualmente no diga que ese pastor, tu pastor lo dijo, que tú crees todo que el pastor dice. Eso tampoco es una manera incorrecta. Esto es algo que tenemos que hacer cuando está viendo otras y aún en su iglesia las predicaciones. Pues cuando tú vas a examinar algo, haga estas dos cosas. Algo que tú y yo debemos hacer cuando examinamos. Número uno, comparar la Escritura. Comparar con la Escritura. Todo lo que ellos están diciendo, compararla con la palabra de Dios. Lo que Él dijo está en la Biblia o no. Estamos comparando con la Escritura. Y número dos, pedir la guía del Espíritu Santo. Dios, enséñame si lo que está enseñando realmente es la palabra de Dios. Y pues, una de las características del Espíritu Santo es a guiarnos, abrir nuestros ojos para ver la palabra de Dios. Y pues necesitamos la guía del Señor. Allá en 1 de Juan, capítulo 4, el apóstol Juan dice algo importante en versículo 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermanos, hay más falsos profetas hoy en día y falsos profetas va a seguir aumentando. Iglesias donde no están predicando toda la verdad y tenemos que estar cuidado con eso. Pues estos mandatos, número uno, no apaguéis el espíritu. Número dos, no menospreciéis las profecías. Número tres, examinarlo todo. Pero en ese mismo versículo, en versículo 21, dice también algo importante. Número 4, retener lo bueno. No solamente examinarlo todo, pero en todo que tú estás examinando, retener lo bueno de ese mensaje. Ser diligente. Ahora aceptamos la verdad, examinamos todo y sacamos el jugo y aceptamos la verdad. Defendemos la sana doctrina. Pablo dice allá en Romanos capítulo 12, versículo 9, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Otra advertencia que necesitamos escuchar. Hay muchos cristianos confundidos hoy en día sobre la verdad porque brinca de iglesia a iglesia y no examina todo. Y pues cuando va a una iglesia que no son una iglesia como nosotros y reciben algo diferente y después viene a nuestra iglesia y pues otra iglesia, están recibiendo diferentes enseñanzas que después viene confusión en la vida de ellos.
Por eso tenemos que examinar todo y retener lo bueno. Están muchas personas creyendo todo que están escuchando, lo reciben como verdad y crea una gran confusión. Algunos retienen lo malo en vez de retener lo bueno. Están recibiendo lo malo porque agrada a la carne. Oh, wow, en esa predicación dijo algo que me da ánimo, algo emocional, y no es verdad. Y tenemos que estar cuidado. Muchas predicaciones, muchas iglesias están más enfocados en las emociones que en la verdad, lo que dice la Biblia. Creen en las cosas que les hacen sentir bien. Y por eso la salvación de nosotros no está basado en emociones. Mi salvación está basado en la palabra de Dios, en la verdad. Las emociones suben y bajan. Por eso hay muchos que creen que tú puedes perder su salvación porque están dependiendo en su emoción y dicen, wow, yo pequé contra Dios y ahora se sienten mal y dicen, pues yo perdí mi salvación. La salvación no es basado en nuestras emociones, está basado en la palabra de Dios, en la verdad que encontramos en la Biblia. Pero la verdad nos dice que somos sellados por el Espíritu Santo. Un tremendo versículo que nos da seguridad de salvación. El apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 5 versículo 13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. Sepáis que tenéis vida. Tú puedes saber. No es una duda, no es yo creo que sí, no es que estoy salvo hoy y mañana no. Dice, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y número 5, el último mandato de Dios para nosotros. Número 5, absteneos de todo mal. Dice ahí en versículo 22, absteneos de toda especie del mal. Pablo ahora dice que debemos apartarnos y mantenernos alejados de todo que es malo. Algo que tenemos que practicar también. Apartarnos y mantenernos alejados del pecado. No a caminar al pecado, no acercarnos al pecado, pero alejarnos de ella. Alejarnos y mantenernos alejados sobre cosas que no agradan a Dios. No solamente en acciones malas, pero también de aquellos que tienen una apariencia de mal. Si aparece algo mal, debemos de no acercarnos. Es separación del mal en todas formas, conductas, malas enseñanzas. Tenemos que salir y alejarnos de eso. Por eso tú tienes que saber lo que es bueno, lo que es malo. Tenemos que evitar la falsa doctrina. Tenemos que evitar iglesias que no predican toda la verdad. Lo más importante de una iglesia es que prediquen la verdad. La iglesia no tiene que ver de programas, la música, el edificio, las personas. Aunque son importantes, lo más importante de la iglesia es la palabra de Dios. Hay muchos que dicen, oh, me encanta la iglesia porque tienen tremendos programas. Tienen cosas para niños, pero en cuanto a la palabra no hay nada ahí para ellos. Están ahí solamente para programas, para los almuerzos que dan cada domingo, para el templo porque es tan bonito. Yo quiero ser miembro de esa iglesia. Pero aún la música es importante, pero lo más importante es la palabra del Señor. A veces tú preguntas a la persona, ¿por qué tú vas a la iglesia? Si yo te pregunto hoy, ¿por qué tú vienes a Iglesia Bautista Nueva Vida? ¿Qué va a ser tu respuesta? Yo voy porque William Feliciano es un miembro de esa iglesia. Yo voy porque ahí va mi esposa. Ok, bueno, que vamos a la misma iglesia, ¿verdad?
Ojalá que tú estás diciendo, yo voy a Iglesia Bautista Nueva Vida porque ahí se predica la verdad. Ahí se predica la palabra de Dios y por eso yo voy. En tantas razones que muchos van a la iglesia y salen de la iglesia porque lo que ellos realmente desean no está ahí. Y están brincando y no están encontrando la verdad y por eso tenemos que venir a una iglesia que predica la verdad. So Pablo nos da 5 acciones o mandatos para la iglesia y los cristianos. No apaguéis al espíritu, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, obstinaos de todo mal. Hermanos, esto es un mandato para nosotros. Es parte de nuestro crecimiento y exhortaciones que Pablo nos da a nosotros y da a los cristianos y es algo que nosotros debemos poner en práctica. Esta tarde escriben estos puntos, ponla en práctica, recuerda de ella, igual con el contexto completo. No se olvide siempre estar gozoso, siempre orar y siempre dar gracia a Dios. Vamos a estar en pie.